Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi, en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan. Muy buenas noches, tengan ustedes, amigas y amigos, gracias por su sintonía de Radio Monumental 93.5 FM, CDR Canal 2. Iniciamos nuestro programa en La Hora que Ortiga esta noche. Hoy en Fuego Cruzado vamos a hablar de energía, de telecomunicaciones, de opciones con recursos nacionales, con recursos públicos, con recursos privados, con un grupo de especialistas en este campo, con los cuales vamos a enriquecer nuestro conocimiento. Nos vamos de inmediato con Tiro al Blanco, luego vendremos con Buena Nota y posteriormente con Fuego Cruzado. Vamos con Tiro al Blanco. Tiro al Blanco. Es tiempo de crear polémica. Es tiempo de palabras certeras. Esto es Tiro al Blanco. Indudablemente los temas calientes que están en el ánimo de la ciudadanía, oyendo, preguntando, consultando, viendo opiniones, es el relacionado con los salarios en Recope. Ha sido tan fuerte la reacción que incluso está convocada una manifestación nacional para opinar sobre el alcance de estos salarios que para algunos analistas y para quienes los han publicado constituyen sumas exorbitantes si se hace la relación entre el monto de pago y la tarea que desempeñan algunos funcionarios de esta institución del Estado. Eso pues motiva, hay diferentes apreciaciones y reacciones, y queremos que usted opine si a bien lo tiene. 905-222-0000 por teléfono, La Ortiga CR por Twitter, La Hora que Ortiga por Facebook. Dice además el diputado Justo Orozco, exdiputado, perdón: soy inocente, no ocurrieron las cosas como se dice, hay una mala interpretación, hay un montaje. Lo cierto es que ahora van y vienen las versiones de ambas partes, el acusado y la acusadora. ¿Quién dirá la verdad? Le tocará dirimirlo a los jueces de la República. Entre tanto, el defensor de don Justo Orozco logra que lo liberen con medidas cautelares, y eso le llevará a un periodo de acomodamiento, a ver cómo enfrenta, cómo resuelve, cómo aclara esta situación que le ha traído un aguacero de críticas, de memes, de publicaciones de todo color y tamaño en las redes sociales. Y desde luego, usted también puede ortigar con este tema según le parezca. Uno más: el Ministerio de Obras Públicas hoy hizo de conocimiento público el proyecto para crear el Instituto Nacional de Infraestructura. Esto significaría el cierre del Consejo Nacional de Concesiones y la aparición de un instituto adscrito al Ministerio de Obras Públicas especializado en infraestructura. Hay apreciaciones diversas. Unos sectores dicen debimos conocerlo antes, otros solamente dicen nadie nos consultó. Por ejemplo, es el caso de la NAME. Los sindicatos del MOP dicen que no sabían su contenido. Se habla que el INI sería constituido a nivel de recursos humanos con gente completamente nueva, que la gente que está en el Consejo de Concesiones podría irse para un lado, para otro, CONAVI, perdón, para un lado, para otro,
dentro del ministerio o para la casa, pero que el INE nacería con nueva alineación, lo que desata una especie de angustia, de ansiedad, de preocupación. Este es otro tema para que hagamos nuestro tiro al blanco. 905-222-0000, estamos en la hora que Ortiga. Usted puede compartir sus puntos de vista con nosotros por teléfono, lo puede hacer por Twitter o lo puede hacer por Facebook para que crezcamos en este campo. Y como me decían ahora los colegas, compañeros y amigos de deportes, la bronca de Donald Trump, que me han dicho que me he excedido, la verdad es que la he tomado con coraje chuchequero, decían antes, cuando aquel Punta Arenas legendario que fue campeón. Y vean ustedes que ya Telenoticias hoy dice que Costa Rica no participaría en Miss Universo a menos que Donald Trump se retracte. Y así viene ya la cadena. Colombia va a ser el país sede, dice, no recibimos el concurso, de modo que, como habría dicho mi abuela, el machito metió mucho más que los escarpines, y ahora toda su arrogancia está enfrentándose con una realidad mediática que lo desacredita, lo descalifica, lo cuestiona, y sin duda alguna ¿qué diríamos? Lo cabrea. Sí, porque el hombre es un soberbio, entonces está muy disgustado, y hay que felicitar a la emisora costarricense, matriz del certamen, por tomar esta decisión. 905-222-0000, el acceso telefónico, la Ortiga CR en Twitter, la hora que Ortiga en Facebook. Jonathan Solís desde Desamparados, Danilo Arce desde Barba. Bienvenido, don Jonathan, ¿qué nos dice? Buenas noches a todos. Vamos por partes. Mañana la manifestación de la Recope es en el Parque Central, ¿verdad? A las 5 de la tarde, donde ya todo el sector público salió. Y es pacífica. Sí, señor. Sí, eso no sirve para nada, sí. Con todo respeto, yo sé que usted no va a estar de acuerdo, pero una manifestación pacífica en ese país no sirve, porque el sector público tiene una concha muy grande y no les va a hacer caso, ¿verdad? O sea, eso no va a servir. Y con respecto a los institutos que estaban creciendo en el MOP, prácticamente es quitar uno y poner otro, y sigue la fiesta. Ahí sigue la fiesta, sigue la repartición, creciendo cada vez más el sector público y gastando más. Y no van a hacer nada. Gracias, buenas noches. Bueno, muchas gracias por su aporte, su criterio. Vamos a ver cómo funciona este tema mañana. No sé si irá a haber poca o mucha gente, cuál va a ser el tono, pero llama la atención que sea una hora distinta a la jornada laboral que habitualmente usan algunas organizaciones. Don Danilo Arce desde Barba y don Oscar Arias desde la isla de Chira. Don Danilo, adelante. Nos parece con la parte de Recope, ¿cómo es posible? Bueno, ya todo el mundo sabe que es una empresa que supuestamente refina petróleo y nunca ha refinado desde el 2011. La pregunta mía es, está viendo en La Nación que desde el 2011 hay 1.860 empleados cuando se refinaba. Se dejó de refinar, y ¿cuántos empleados tuvieron recorte? Pues porque ya se está refinando. La otra parte del INEI, o no sé cómo se llama, ¿verdad? Esa institución nueva que están haciendo, me parece sumamente inaceptable, de que primero, o sea, eso es tanto el dicho con el dedo para el pueblo, para decir que ya no me está cambiando el nombre a esa institución tan burócrata y tan mediocre, ¿verdad? Y segundo, digo, ojalá que en serio que sea gente nueva, porque la pregunta mía es qué van a hacer con los otros vagabundos que no hacen nada. Y con lo de Donald Trump está buenísimo, ya era hora, y no solo Teletica, sino toda Latinoamérica se una para que este señor aprenda a respetar y sepa que la maniobra y los que hacen que esa potencia sea lo que sea, es Latinoamérica, no son los gringos. Gracias. Muchísimas gracias por su llamada. Escuchamos también a don Oscar Arias, presumo que Duarte, desde la isla de Chira, donde debe estar relajado, tranquilo, ya se debe haber comido su pescadito. Bienvenido, Oscar, qué gusto. Don Rolando, buenas noches. Vea, patrón, hablan de Recope y los salarios exorbitantes.
pero ¿por qué no dicen cuánto es el salario base de un chofer? El que gana obviamente 800.000 pesos porque tiene 35 o 36 años, como el caso mío, que ya me pensioné. Pero pues, aparte de eso, con 35, 30 años de servicio y el salario que tiene, ¿qué van a hacer? ¿Se lo van a bajar o no tiene un derecho adquirido? ¿Usted por qué no le explica al pueblo a ver qué pueden hacer o cómo es la cosa? ¿O simplemente existe ley para rebajar el salario a un 40 o 50%? Muchas gracias a Oscar Arias, un abrazo a la distancia. Me parece que la denuncia tiene que ver con los montos, no con hacer una afectación retroactiva, sino que debe haber una regulación a futuro, no solo en Recope, sino en todo el sector público, para que haya un cierto límite en lo que son pluses salariales. Estamos en la hora que Ortiga, 905-222-0000. Tenemos otros temas, uno de los cuales vamos a desarrollar con nuestros invitados. Autoconsumo no es servicio público, dice la Procuraduría. Se denuncia que hay una piñata en el INBU en materia de nombramientos. Eso es un asunto importante, significativo. Y en el partido Renovación Nacional, los diputados Gonzalo Ramírez y Abelino Esquivel piden el retiro de don Justo Orozco de la cabeza de su partido político. Consideran ambos diputados que hay una lesión, que hay un cuestionamiento y que debe separarse del partido mientras las cosas se aclaran como debe ser. L. Molina dice, pensaba que ya había hablado suficiente de comunistas, y la Ortiga habla de COP-COL en Recope. Eric Leitón, no me parece que el nuevo CONAVI lo bauticen como el Nini. No, es INI. Algo diferente tiene. RIP, desde luego, debían liberar a Justo Orozco. La Patria necesita que vaya a formar futuros líderes en su prestigiosa universidad. FD 2190, crónica de una coexistencia anunciada. Van a abrir el INI, el CONAVI va a seguir ahí y la vida en Costa Rica continuará, nos dicen en Twitter. Vamos con Sergio González desde Cartago, compartimos con él alguna consideración, cortamos tiro al blanco, venimos con buena nota y luego con fuego cruzado. Don Sergio, bienvenido, ¿qué nos dice? Buenas noches, Rolando. Buenas noches. Sí, es que ayer estoy escuchando a Otto Guevara y él en un momento dijo que el presidente había dicho que cuando él estaba trabajaba en la universidad, que dice tienen pluses, y que él tenía un plus, y que eso a él le llamaba, ahorita no recuerdo la palabra, no sé si se recuerda de esa palabrita que él dijo, pero lo que él dio a entender es que esos pluses que eso no estaba bien, que eso no estaba bien. Entonces la pregunta que yo me hacía era, entonces él durante el tiempo que estuvo trabajando en la U, él seguía adquiriéndose ese plus, porque si él realmente él tenía esos plus, pues está predicando, como dicen, mal predicador. Entonces me quedó esa duda. Ahora, si se siguen dando sus pluses en la Universidad de Costa Rica, ahora él como presidente y que tiene poder, entre comillas, debería de una vez por todas quitar esos pluses que tiene la universidad, y no solo la universidad, sino muchas instituciones del gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias. Me parece que el razonamiento suyo es ortigosamente preciso. O sea, los pluses en la universidad estuvieron bien, los pluses como los observadores están mal. ¿Qué ocurre al regreso? ¿Y qué ocurre con el mundo de los pluses? Bueno, ahí el presidente ha dicho que está dispuesto a revisar la composición de los salarios. No ha hablado él de salario único, que a veces es como una palabra satanizada, sino de investigar, profundizar y determinar cuáles son las acciones correctivas, pero su apreciación me parece que es objetiva y correcta. Cerramos tiro al blanco, venimos con buena nota. Esto fue Tiro al Blanco, donde decimos las verdades que incomodan a muchos.
Soy Gilbert Ureña del Foro Nacional de Taxistas. Te invito a escucharnos todas las noches a las 9:30 por Canal 2 y Radio Monumental, aquí en La Hora que Ortiga, un programa de todo y para todos los costarricenses, en donde no nos obligan a decir lo que no queremos decir y podemos decir lo que sí queremos decir. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, La Hora que Ortiga. Buena nota. Es momento de las noticias positivas. Regresamos con la buena nota de esta noche. Es una cosa curiosa porque rara vez tengo dos temas, pero los voy a juntar. Una buena nota es para la Asamblea Legislativa, que votó lo que se ha llamado la ley Yerelin, que es la alerta inmediata en el caso de desaparición de menores de edad. Ya ha funcionado sin que la ley esté vigente, pero había que hacerle unas correcciones técnicas, se hicieron y recibió votación unánime. La otra razón para que hablemos de buena nota es que, en definitiva, Estados Unidos y Cuba reactivan relaciones diplomáticas, y esto es una señal inequívoca de un proceso de armonización entre dos naciones que se han pelado los dientes agresivamente durante más de medio siglo y empiezan a entender que son y serán vecinos de aquí a la eternidad. Entonces, una buena nota para la Asamblea Legislativa de Costa Rica y otra para el gobierno de Estados Unidos y el de Cuba por el paso al frente en sus relaciones diplomáticas. Esto fue Buena Nota, donde aplaudimos la importancia de las buenas acciones. Fuego Cruzado, la entrevista con la opinión. De nuevo con ustedes, amigas y amigos. Hoy vamos a hablar sobre situación y perspectivas energéticas en Costa Rica. Anoche lo anuncié, ha estado en nuestra cartelera. La semana pasada hablamos de este tema y hace 2 semanas estuvo con nosotros Fabio Chávez de ADEICE, hablando de temas colaterales, pero que entramos en esto mismo. Hoy nos acompañan Rubén Zamora, Eric Rojas y Alan Benavides de la Cámara de Empresas Distribuidoras de Energía y Telecomunicaciones. Vamos a hacer lo habitual, 2-3 minutos para que nos hagan una introducción del tema y posteriormente iremos a un intercambio con ustedes, entre ellos y conmigo. Vamos a comenzar con el licenciado Rubén Zamora. Bienvenido, don Rubén. Díganos cuál es la apreciación que tienen ustedes sobre la situación energética. ¿Se necesita o no se necesita más energía hoy? ¿Es suficiente lo que el ICE proyecta producir a partir del nuevo embalse? ¿Debe incrementarse la participación privada? ¿Las energías limpias son potencialmente más desarrollables en Costa Rica? Escoja usted. No los temas que yo digo, sino los que ustedes tienen en agenda. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan en Radio Monumental y nos ven por Canal 2. A nosotros nos parece que hay un tema interesantísimo que salió esta misma semana, y es un dictamen de la Procuraduría General de la República que dejó claro que el tema de generación distribuida no es un servicio público.
Eso es un éxito y nosotros celebramos lo que dijo la Procuraduría, porque en los últimos meses ha habido toda una pugna con Arecep relacionada con este tema. El Ministerio de Ambiente, que es el ente rector del tema, había dicho claramente que si usted quiere poner paneles en su casa, usted quiere poner paneles en un comercio, en una fábrica para autoconsumir la energía, eso no es un servicio público y por lo tanto no requiere una concesión y no debe haber una tarifa de venta de energía por la energía que ahí se esté generando. Esa también era la posición nuestra de las empresas de distribución de energía. Sin embargo, la Arecep sostenía de que eso sí era un servicio público y había fijado una tarifa de excedentes, que era la tarifa más alta que existía en este país de energía renovable, de 11 centavos, ¿verdad? Y se obligaba o se pretendía obligar a las empresas distribuidoras a comprar los excedentes a ese precio. Por dicha ya la Procuraduría resolvió y dijo que cuando estábamos hablando de generación distribuida para autoconsumo, que simplemente las personas lo instalan para utilizar esa energía en el consumo propio de su casa, de su hogar, de su oficina, de su comercio, etcétera, no estamos en un servicio público, no se requiere concesión y además, muy importante, eso no se trata de un negocio. Y la Procuraduría también dejó claro de que si las personas lo que quieren es instalar paneles solares, pero para vender energía, que entonces para eso están los mecanismos de la ley 7200 de generación privada. Eso es muy importante porque entonces ya se ponen las reglas claras. Si usted va a hacer generación distribuida, si usted va a poner paneles solares, como se habla comúnmente, por un tema de conciencia ambiental, conciencia social, perfecto, hágalo, eso no es un servicio público, no pasa nada. Si usted ya lo que quiere es hacer un negocio de venta de energía, ahí ya estamos hablando de un enano de otro cuento y estamos en el mundo de generación privada para vender esa energía al ICE. Entonces, este criterio respalda al MINAE, respalda la posición que teníamos nosotros las empresas y también le enmienda un poquito la plana a la Arecep, porque básicamente la Arecep se había autorregulado a sí misma y había dicho que eso sí era un servicio público que ella regulaba, ampliando sus propias competencias. Y lo otro que es muy interesante, me parece, es que dijo la Procuraduría que la política pública de energía no la tiene que llevar a cabo la Arecep, sino que la tiene que llevar a cabo el MINAE como ente rector. Entonces ese es otro punto muy importante porque a veces sentimos que la Arecep va por su lado y deja de lado la política pública y los lineamientos que vienen desde el MINAE. Don Alan Benavides, presidente de la Cámara y gerente de la empresa de servicios públicos de Heredia. ¿Cuál es la situación en su óptica, siendo usted presidente de una Cámara de esta relevancia, pero además líder de una empresa que ha creado un paradigma nuevo, diferente, incursionando en energía, en telecomunicaciones, en agua? ¿Qué nos dice? Muchas gracias a todas las personas que nos escuchan y a usted por invitarnos. Yo quisiera referirme a un tema que ha estado desatendido, no enfocado como se lo merece, y es con respecto al parque eléctrico de este país, a lo que llamamos la matriz energética. Porque hemos estado en los últimos meses comentando eventos muy puntuales relacionados con el costo de la energía, y los costarricenses debemos todavía elevarnos sobre nuestro esfuerzo propio como país y mirar hacia el horizonte del tiempo, indicándoles a la gente joven y a todos los que constituirán las futuras generaciones que no solamente en Costa Rica podemos lucir un traje de ser un país que tiene una alegría implícita en nuestro diario vivir, como lo han dicho las encuestas mundiales, que no solamente tenemos parques nacionales que son un orgullo, una democracia sólida y fuerte, un sistema jurídico también bien constituido, sino también tenemos que agregarle algo más que tiene que ver mucho con la problemática mundial de calentamiento del planeta, y es que la matriz energética del país en estos momentos, hoy, está constituida por fuentes de energías renovables. O sea, aquel problema que hemos venido nosotros viendo en el pasado se ha reducido por el esfuerzo de todos los ciudadanos costarricenses que todos los meses se meten la mano al bolsillo para pagar la factura eléctrica. Y ese sistema que hoy dirige el ICE y que lo componen también las empresas distribuidoras, las 4 cooperativas y las 2 empresas municipales,
de JASEC y la SPH, son también un tema que debe ser orgullo para los costarricenses, y las futuras generaciones, o por lo menos los jóvenes de hoy, deben pregonar que estamos siendo un país que está ayudando al planeta en evitar todas estas emisiones de carbono, porque ya nuestro sistema, solamente cuando hay una situación dramática climática, que es también inducida por este fenómeno de calentamiento global, nosotros vamos muy adelante en la lucha por reducir estas emisiones y hacer que de alguna manera recurramos nosotros a todos los recursos naturales de este país para poder tener una oferta de energía muy limpia, que será orgullo, y algún día el mundo lo reconocerá también como parte de nuestras virtudes como país. Estamos en la hora que Ortiga. Hoy hablamos con la representación de la Cámara de Empresas Distribuidoras de Energía y Telecomunicaciones. El tema central es energía, la capacidad del país, las características, lo que don Alan Benavides denomina la matriz energética, las contradicciones que hay en cuanto a los criterios de los órganos reguladores y de control y quienes producen energía en este país. Escuchemos el punto de vista de don Eric Rojas, quien también integra este colectivo de empresas dedicadas a este campo. Don Eric, bienvenido, muchas gracias. Bueno, muy buenas noches y muchas gracias a ustedes por la invitación. En el caso de la Cámara, nosotros debemos decir que teníamos una preocupación desde que esta iniciativa de parte de la ARECEP, con las normativas que venía desarrollando y venía creando, generaba especialmente en las empresas de distribución eléctrica. ¿Por qué? Porque estimulaba de alguna manera el negocio de la energía eléctrica a base de venta de energía producido con paneles solares. Eso estaba provocando que solo con el anuncio que hacía ARECEP, mucha gente se estuviera embarcando, por decirlo así, en la inversión de estos paneles, esperando que la resolución que la Procuraduría desarrollara al final y diera fuera positiva para que el tema del negocio se diera. Satisfactoriamente no es así. Lamentamos mucho el hecho de que hicieran caso a esta iniciativa. Nosotros desde hace mucho tiempo lo veníamos advirtiendo, y debemos de aclarar que no estamos en contra del tema de paneles solares. Como bien dijo Rubén, el tema de paneles solares, ordenadamente y en situaciones donde hace falta que el mismo costarricense ahorre energía, pues bienvenido. Lo que no estábamos de acuerdo es en la implementación, o cómo se estaba dando, que esto se convirtiera en un negocio lucrativo para muy pocas personas que tenían la facilidad económica, el poder económico de poner estos paneles y vender energía y hacer un negocio, porque obligaba a las distribuidoras a recibir esa energía a un precio o una tarifa más alta de las que ellas mismas podían producir o de la que podían adquirir con el IFE. Y eso automáticamente representaba que las distribuidoras tuvieran que adquirir esa energía a tarifas, como dije, más altas, pero trasladar ese sobrecosto a aquellos de menos recursos, al sector especialmente residencial, que no tienen la capacidad de poner paneles y que van a tener que asumir los costos, o iban a tener que asumir estos costos por este negocio que se estaba montando. Esta noche hablamos con representantes de la Cámara de Empresas Distribuidoras de Energía y Telecomunicaciones. El tema, obviamente, cuando hablamos de energía, como que nos dispersamos. Electricidad. No están hablando de autobuses, de diésel, ni de gasolina, ni de búnker. En materia de transporte, estamos hablando de electricidad esencialmente. No es el único tema del que pueden hablar. Están capacitados y conocen diversos temas relacionados con energía y telecomunicaciones, y ustedes pueden abordarlos para que interactuemos en fuego cruzado. Dagoberto Alfaro, desde San Marcos de Tarrazú, bienvenido. ¿Qué nos plantea? Buenas noches, don Rolando. Siempre el tema de la energía... Un minuto, porque no tengo audio suyo. Ok,
Ok, ahora. Vamos a ver qué nos pasó. Sí, don Rolando, ¿me escucha? Don Dagoberto. ¿Me escucha? Ahora sí, adelante, por favor. Siempre el tema de la energía siempre ha sido un tema de discusión y un tema muy interesante. Si uno analiza y lee y estudia un poquito y recordamos que a finales del siglo XIX Noruega se levantó a través de la energía hidroeléctrica, desarrollando una gran capacidad, incluso hasta hoy a nivel mundial, desarrollándose socialmente. Y hoy vemos que Noruega es una de las economías más estables y países socialmente más desarrollados del planeta. Aquí todavía hoy, al siglo XXI, seguimos socavando nuestra sociedad y nuestra economía a través de la construcción de hidroeléctricas y a través de proyectos que van a generar energía. Por ejemplo, veamos en la zona norte, en lo que es la zona entre Zarapiquí y San Carlos. Ahí podemos encontrar alrededor de unas 22 hidroeléctricas y el desarrollo social en todas esas comunidades está por el suelo. Siempre los desarrollos sociales en la construcción de hidroeléctricas se ha vuelto completamente opaco y es una lástima que no se piense en poder desarrollar la economía del país a través de la construcción de las hidroeléctricas y todo tipo de proyecto que vaya a generar energía. Buenas noches, don Rolando. Buenas noches, muchas gracias, don Dagoberto. Un comentario al respecto, don Eric Rojas. Bueno, muchas gracias y ese comentario que hace don Dagoberto nos permite ampliar sobre un tema muy interesante, y es que a nivel ambientalista especialmente se ha dicho que la solución a ese problema que dice don Dagoberto de sobreexplotar las cuencas es dejar de construir en este caso represas hidroeléctricas o plantas hidroeléctricas y dedicarse solamente a el tema de eólico o solar. El problema es que aquí tenemos una situación muy particular en Costa Rica. Todavía tenemos recursos que podríamos explotar de forma un poco más económica, pero que en el tema de eólico y solar especialmente, cuando empezamos a meter en la matriz más energía eólica y más energía solar, nos tenemos que hacer la pregunta: ¿qué va a pasar cuando el sol no esté produciendo, no esté, estamos de noche o estos temporales que se están dando en estos días, y el viento también cese? En ese momento la matriz tiene que responder, en este caso el ICE o las distribuidoras tienen que responder con algún tipo de energía. Si no seguimos desarrollando otro tipo de proyectos de energía firme, que pueden ser, en este caso, geotermia, gas natural, puede ser incluso otras plantas hidroeléctricas de ciertas características y por supuesto respetando ciertos temas ambientales y naturales, lo que va a pasar es que nos vamos a ver obligados a hacer esos respaldos con energía térmica, y eso sí es muy grave para el país. Eso encarece tarifas y eso nos pone en una situación donde perdemos precisamente toda la imagen que hemos ganado. Tal vez sobre el tema, adelante, don Rubén. Sobre el tema del desarrollo local que comentaba el señor de San Marcos, es importante mencionar que todos los proyectos tienen un impacto social importante. De hecho, ahora todos los proyectos que se hacen, cuando uno va a Setena, hay toda una parte, digamos, de los efectos sociales que eso tiene en la comunidad. Y aparte de, obviamente, el trabajo que se genera cuando se está construyendo, también hay puestos de trabajo que se generan cuando se da la operación de la planta. Pero además, muy importante, normalmente todos estos proyectos que se desarrollan, ya sea esos que hay en la zona norte, ya sea el eólico que ellos tienen, por ejemplo, ahí cerca en Tarrazú, o cualquier proyecto que usted quiera ver, hay un impacto muy importante en las comunidades a nivel, por ejemplo, de los caminos. Hay caminos a veces rurales, donde nadie pasa, donde digamos, son caminos municipales donde no se les daba el mantenimiento adecuado, y a la hora de que se hace un proyecto de estos, por las mismas necesidades que tiene el proyecto, los caminos se arreglan, se les da mantenimiento, permanecen abiertos. Eso pasa, por ejemplo, en la zona de Tilarán con proyectos eólicos, con proyectos hidros, ahí donde hablaba él, por ejemplo, en San Carlos y Zarapiquí. Entonces, sí hay un impacto evidentemente para la comunidad. Lo que pasa es que a veces las necesidades del país
pues son mucho más grandes que eso y tampoco es que estos proyectos por sí solos vayan a resolver toda la problemática de una comunidad, pero definitivamente sí dan un impacto positivo. Ya quisieran la gente de la zona sur de este país que hubiese un solo proyecto allá, que ese es un problema que hay. Usted va... No me siga por ahí porque vamos a entrarle. Dice Roberto Guzmán, debemos crecer en energías renovables ICE y privados. PH de Kit va porque va. Geotérmica, me dejaron ciego. No. Ahí. Geotérmica en parques nacionales y pequeños proyectos. Roberto Quiroz dice, pregunte si estás de acuerdo a que la obligación de suministro del ICE se limite al porcentaje de la demanda, capacidad de generación de cada distribuidor. Y hay otra que está más arriba. Bueno, de Roberto Guzmán realmente es un gráfico sobre la composición porcentual por fuente de la matriz eléctrica. Entonces vamos a oír los puntos de vista, porque usted iba a entrar al tema del sur y el sur es PH de Kiss. Sí. ¿Cuál es la incidencia de esos grandes proyectos y cuál es la incidencia que los asociados de la Cámara pueden representar en sus proyectos? Luis Ramírez desde San José, Alberto Muñoz desde Tres Ríos. Paramos ahí con las llamadas para oír los comentarios de nuestros invitados. Don Luis Ramírez. Una pregunta para los panelistas. ¿Cómo consideran ustedes que se puede apalear en la no construcción del IS en cuanto al desarrollo energético en materia hídrica? ¿Y cuál es la posición de ustedes con respecto a la posición de Otto Guevara con respecto a la apertura del porcentaje de generación privada? Muchas gracias a don Luis Ramírez. Don Alberto Muñoz desde Tres Ríos. Buenas noches. Buenas noches. Comparto mucho el criterio de los que acompañan sobre todo el desarrollo que se da alrededor de proyectos hidroeléctricos, sobre todo cuando son desarrollados por el propio Estado. Me dejan muchas dudas cuando son privados, sobre todo en cuanto al cumplimiento de las medidas de manejo ambiental hacia las comunidades. La participación privada que siempre se cuestiona, sobre todo en proyectos desarrollados por el ICE, pues hay un gran porcentaje de compra de materiales, de compra de cemento, de subcontratación que se da. O sea, la participación privada siempre está presente en proyectos que el Estado ha desarrollado a través del ICE. Por último, aunque se habla mucho de la apertura de parques para el desarrollo geotérmico, deberíamos de preguntarnos cuánto queda fuera. Creo que queda un alto porcentaje que todavía se puede explotar antes de entrarle a hacer cambio de límites o cualquier otra forma de explotación dentro de parques nacionales. Gracias. Gracias por su llamada. Francisco Cordero dice en Facebook que es el miedo a los paneles solares e decir Siles para inventar algo que ya está sin el pasado, que construir el MOP y sin CONAVI. Está hablando del INI. Miriam Hernández Torres, saludos desde Quepos, en sintonía. Excelente decisión por parte de la organización de Costa Rica en manifestarse, no participar en Miss Universo. Charlie Bolaño nos manda una creatividad sobre lo que llama el Sindifac. Orlando Palma, saludos Orlando, la mayoría de empresas de producción hidroeléctrica reciben sus ganancias y no invierte en mantener las cuencas hidrográficas. Dani Arce, ¿quieren repartir más el queque? Les ofrezco la palabra. Bueno, a mí me parece que en estos momentos las condiciones energéticas del país, en estos momentos, 2015, no ameritan hacer ninguna apertura a la generación privada. Las condiciones que justificaron esa participación fueron por una coincidencia de eventos climáticos muy dramáticos. También el petróleo se disparó, ¿verdad? Y también porque había todavía restricciones políticas del Fondo Monetario, no recuerdo bien, que hacían que el Estado no pudiera invertir. Fueron cosas que afectaron directamente la energía en Costa Rica. Esto hoy no se está dando. La entrada de Reventazón el otro año, que es un esfuerzo nacional, gracias al ICE, es una gran reserva energética. Y como bien lo dijo el periódico La Nación, de estos, en una situación
el Estado costarricense solamente podrá recurrir a un 10% de energía proveniente del petróleo, porque el 90% está totalmente sostenido con plantas renovables. O sea que en estos momentos incorporar la generación privada, ¿para qué? A nosotros nos parece que el negocio de la generación privada es totalmente aceptable, pero cuando las condiciones se den, porque en el pasado se justificaron y lo hicieron a un beneficio muy alto y en detrimento para toda la población costarricense, porque hubo que pagar mucho dinero por esa generación. Y también, si van a entrar a generar, pues que entren a competir, no que tengan seguros contratos de generación, porque entonces esto y lo que hace es amarrar a un salario, a un precio fijo, la energía que inyectan en momentos en que la misma ya no hace falta, porque cuando entre reventazón y las plantas que podemos hacer las empresas del Estado, nacionales, podemos satisfacer esa demanda, digamos, marginal, anual, que se pueda dar. Además, en estos momentos la demanda no está creciendo, hay como un freno en toda la economía, y eso no se justifica. Yo sí creo lo siguiente, que si vamos a hacer la planta Itiquís, me parece que ahí puede entrar el capital privado. Me parece que puede hacer una inversión público-privada donde entren todos aquellos que quieran participar en esa actividad, en ese negocio, porque realmente ellos lo ven así. Para los que estamos metidos en el servicio público, nosotros lo vemos como una, digamos, responsabilidad de suplir la demanda. Pero me parece que lo que requerirá el país en los próximos años es energía, porque el país está orientado a sostener grandes instalaciones donde están los sistemas de cómputo donde van a trabajar los muchachos. El país no va a dedicarse a sembrar verduras o plátanos, porque esa no es la tendencia nacional. Vamos a tener que dirigir todo nuestro esfuerzo a producir energía para garantizar la operación de todas estas industrias tecnológicas que están llegando, de toda esta inteligencia que va a seguir invirtiéndose en el país, que va a ocupar a todos los muchachos que se están graduando, porque ese es el país que nosotros queremos. No industrias contaminantes, industria solamente inteligente, y tampoco vamos a poder dedicar parte de la población a ir a las fincas a sembrar cosas, porque eso ya se está reduciendo y eso no parece ser una vocación de los ticos. Adelante, por favor. Sí, me parece que también es importante que uno tiene que buscar un punto medio en la situación del país. Es decir, ni es correcto pensar que estamos al borde de un cataclismo, como se decía hace unos años con la situación energética, porque la realidad era que tuvimos 2 años que históricamente fueron pésimos, ¿verdad? Entonces era una situación climatológica nefasta, digamos, entonces no había que sacarla de contexto. Al mismo tiempo, por ejemplo, ahora que este semestre que terminó ayer se generó el 99% prácticamente con energía renovable, obviamente uno dice, pareciera que estamos sobrados, pero bueno, también hay que darle gracias infinitas a Dios, porque honestamente es prácticamente un milagro de todo lo que llovió también a inicios del verano, y eso hizo que eso se pudiera dar. Normalmente las cifras son las que mencionó ahora don Alan, o sea, normalmente vamos a tener un 90% de renovable, no un 99%, pero bueno, gracias a Dios este año lo tuvimos. Digo esto porque tampoco uno podría plantear, ya estamos en 99% renovable y no hagamos más proyectos, que nadie haga más proyectos, podrían decir tal vez alguien muy radical, y eso no es cierto. Sí se necesitan más proyectos por 2 razones. Uno, por la satisfacción de la demanda a largo plazo, como decía don Alan, es muy importante el proyecto de Itiquís y es muy importante para la zona sur. Este país sucede algo rarísimo. En la zona norte hay un montón de proyectos y en la zona sur, a pesar de que hay áreas donde hay agua y hay caídas, por ejemplo en la zona de San Vito de Buenos Aires, ahí no hay un solo proyecto. O sea, usted termina prácticamente por la zona montañosa hasta el Cerro de la Muerte, y de ahí para allá toda la energía hay que llevarla de otros sitios hasta llegar a Panamá, con las pérdidas de energía que eso representa y con el potencial desaprovechado que está ahí y con las necesidades de trabajo, con las necesidades de inversión que hay en esa zona. Itiquís va a ser un elemento de cambio en esa área, y entonces desde un punto de vista no solo de energía, sino también país, Itiquís es un proyecto fundamental. Estamos hablando de un proyecto de 600 megas, de una inversión de miles de millones de dólares, que evidentemente no se puede despreciar. Es interesante que ahora incluso la Casa Presidencial
está tomando el proyecto en sus manos y está trabajando intensamente y personalmente en que salga adelante, y me parece que eso debe ser una prioridad país. Pero al mismo tiempo también es importante que las empresas distribuidoras puedan seguir haciendo proyectos. ¿Por qué? Porque se ha demostrado, y lo ha demostrado por ejemplo el caso de Copelesca y las demás empresas que han hecho proyectos propios, que entre más proyectos propios tenga una empresa distribuidora, más bajas son las tarifas. Y entonces, por ejemplo, cuando vienen los aumentos trimestrales del costo variable de combustible, que básicamente es el costo de la generación térmica, entre más plantas propias usted tuviese como distribuidora, menos era el impacto, que la que menos impacto tiene de todas es Copelesca, porque produce más del 80% de su propia energía. Entonces, desde el punto de vista también de las zonas donde están las empresas distribuidoras, es muy importante que ellas sigan desarrollando sus propios proyectos en beneficio de sus usuarios, que en el caso de las cooperativas, ¿quiénes son los dueños de Copelesca? La gente que abastece Copelesca. En el caso de la empresa de servicios públicos de Heredia, es la empresa de Heredia, de los heredianos, ¿verdad? De toda la gente que abastece. Entonces, estas empresas se deben a esas personas, y en beneficio de esas personas obviamente tienen que buscar no solo darles la energía con calidad, sino al menor costo posible. Y por eso es importante esos proyectos que se han venido desarrollando también por cada una de ellas. Estamos en la hora que Ortiga. Hoy hablamos con la representación de la Cámara de Empresas Distribuidoras de Energía y Telecomunicaciones. Dice Roberto Quiroz Balma, los contratos tipos PPA que se usan en Costa Rica han desaparecido en todo el mundo porque no cumplieron su rol. Y luego dice, no es cierto que sean más eficientes. Otra vez me dejaron ciego, muchachos. Más para arriba. No es cierto que sean más eficientes. Un privado no da potencia, no da servicios auxiliares, no se puede despachar. Y había otro, bajémoslo un toquecito, Marquitos. Más. No, este es de... Entre más proyectos tenga una empresa, no, estamos bien. Aumentar alianzas público-privadas, es lo que señala don Roberto Quiroz. ¿Quién de los tres me comenta esto? Porque ustedes hablan en un lenguaje muy técnico. Cuando hablan del tipo de contratos, para el común de los mortales que oímos la hora que Ortiga, nos quedamos sí, ese es un tema muy interesante y que es difícil a veces explicar, pero antes Alan dijo algo y viendo las redes sociales cuando dicen que los privados generan a una tarifa más baja, eso no es del todo cierto, y vamos a decir por qué. Los privados entran cuando desarrollan un proyecto y hacen una inversión, es porque ya tienen un contrato firmado por el ICE, lo que llaman y lo que están diciendo los PPA, son contratos que el ICE firma donde se compromete a recibir esa energía a una tarifa establecida. ¿Qué es lo que pasa? Que en este momento el ICE ha hecho inversiones importantes. Tenemos Reventazón, viene de X, hay otros proyectos que vienen del plan de expansión que ya están comprometidos, y el ICE nos está diciendo que para los futuros años ya más bien vamos a tener excedentes de energía. Si hacemos más contratos privados donde comprometemos a comprar esa energía, el ICE va a tener que dejar sus proyectos, de generar con sus proyectos cuando ya hizo la inversión. Pero va a tener que seguir pagando esa inversión. Entonces, ¿quién termina pagando esa inversión? Nosotros los costarricenses. El ICE no va a poder decir a los bancos o con quien financió los proyectos, espérese ahí mientras termino el contrato con los privados. No, vamos a tener que seguir pagando esas inversiones. Y es ahí donde el ICE tiene que asumir, y ha asumido esos costos durante varios años, de las inversiones importantes que ha hecho el país, desde Arenal hasta otros proyectos que deben pagarse. Y el ICE y todos los costarricenses pagamos esas inversiones. Por eso es que cuando se dice que los privados tienen tarifas y son más baratos, pues es porque no se les está asumiendo esa carga que sí tiene el ICE. Ahora, por ahí también nos hacían la pregunta de por qué la participación privada, cuáles serían las consecuencias. Bueno, es que ya la participación privada en Costa Rica tiene un 15% bajo la ley 7200 en su primer capítulo y un 15% en su segundo capítulo, un 30%.
Hay proyectos de ley que pretenden o pretendían aumentarlo a otro 15%. Eso les daría un 45%. Si esto de los paneles solares o de la generación distribuida hubiera pasado como se pretendía por parte de ARECEP y de algunos, tendrían un 50%. Un 50% del mercado eléctrico en manos privadas les da un poder, y es que no estamos en contra de la generación privada, es de las consecuencias que eso puede traer. Un 50% del poder de decisión de lo que en Costa Rica a nivel de energía eléctrica se haga, pues ya es algo que hay que reflexionar. Y la otra pregunta que hacían sobre los parques nacionales, pues nosotros siempre hemos dicho que los parques nacionales en algún momento van a tener que la geotermia explotarse. Sí es cierto que todavía hay lugares donde no son parques nacionales y se debe explotar, y yo sé que el ICE está por esa línea, y el ICE tiene una política muy clara. No va a entrar a lugares como parques nacionales o no va a desarrollar proyectos que sean más caros mientras haya posibilidades más económicas. Y todavía hay proyectos y otros recursos más económicos que la geotermia, pero la geotermia en algún momento va a tener que utilizarse si no queremos utilizar otras tecnologías, otras fuentes como la nuclear o como lo térmico. Que no invertimos en cuencas, o que no se invierten en cuencas, en los generadores privados o los que han hecho proyectos hidroeléctricos. Yo por lo menos puedo decir que en la experiencia que tengo, probablemente en el pasado se hayan cometido errores, y eso es cierto, pero la experiencia que tengo es que actualmente con la reglamentación de SETENA, con todas las leyes que han surgido, es muy exigente la participación de la energía hidroeléctrica en el país. Tenemos que hacer estudios de especies acuáticas, tenemos que estar vigilando todo lo que es la parte de sedimentos, tenemos que estar reforestando cuencas. Solo en el caso de Coneléctricas ha hecho inversiones millonarias, eso sin contar lo que han hecho las empresas distribuidoras, todas, donde han tomado la decisión, en el caso de las cooperativas, donde los dueños son sus propios asociados, tomaron la decisión en asambleas de que cada vez que iban a pagar el recibo eléctrico, iban a pagar un adicional de 100 o 200, y hasta hay cooperativas que tienen hasta 500 colones o 1000 colones, todo depende de las posibilidades del asociado, y ese fondo, que no es propiamente del consumo de energía eléctrico, va para un fondo para compras de terrenos en las cuencas de los ríos donde están las centrales, o en las nacientes de las partes altas donde están las fuentes hídricas. Hacerles una pregunta que para ustedes resulta obvia. Los he oído con atención en esa referencia a que no se incremente la participación de los generadores privados. ¿Y ustedes qué son? Porque es una cámara de empresas distribuidoras de energía y telecomunicaciones. Es correcto. Sí, bueno, en el caso de las empresas municipales son públicas, ¿verdad? En el caso de las cooperativas somos empresa privada de la economía social, y lo que nosotros hemos dicho de la economía social solidaria. Cuando hablamos del sector privado, por lo menos a nivel nacional, se separa al sector cooperativismo del sector privado. Una es con economía social y la otra es con economía lucrativa. Entonces, tal vez hacer esa distinción, pero efectivamente nosotros somos sector privado. Quedemos claros, ¿verdad? Porque creo que a todos nosotros nos ayuda. Este programa tiene un propósito, es ser democracia mediática, es funcionar como un canal de comunicación. Hay sector privado estricto, y este sector privado que hay un área mancomunada con las municipalidades y la sociedad civil, y otra área que es cooperativista, que en Costa Rica tiene una connotación distinta. El cooperativismo de este país ubica cerca de 1 millón de costarricenses que integran cooperativas. Vamos cerrando el programa. Dice Dura Verdad: decir ya viene de Quis es una irresponsabilidad y manipulación. De Quis no saldrá ni en los próximos 10 años, y el ICE lo sabe. Les ofrezco hacer un cierre a alguno de ustedes para concluir yo el programa con 2 condolencias que tengo pendientes. Muy bien, nada más decir que nuestra razón de ser de la Cámara
es velar porque la gestión de las empresas siempre vayan en beneficio de todos los abonados. Nosotros tenemos misiones claras de cumplir, por ejemplo, desarrollar nuestras regiones para que la economía local sea sólida, que haya empleo. Nosotros al fin y al cabo no tenemos fines de lucro, somos empresas totalmente orientadas al servicio y por esa razón creemos que podemos hacer muchas cosas más por Costa Rica y hacemos un esfuerzo siempre por ser muy eficientes, por no tener cargados a los costos de los abonados gollerías o cosas que vayan en detrimento de la gestión transparente y eficiente de nuestras empresas. Eso que quede claro. Nosotros hacemos lo mismo que hace un buen empresario con una empresa que por su naturaleza pública puede ser que tenga cierta debilidad a la hora de exponer al público, pero nosotros somos muy responsables, todas las empresas que constituyen la Cámara y nuestra gestión, velando siempre porque lo mejor lo reciba el cliente y sobre todo las tarifas que sean muy digamos, sanas para ellos. Muchísimas gracias a don Rubén Zamora, a don Eric Rojas, a don Alan Benavides por compartir en la hora que Ortiga su conocimiento, sus aportes, sus puntos de vista. Queda abierto este programa para seguir hablando cuando ustedes lo consideren. Hoy hablamos solo de energía. Yo sé que ustedes tienen mucho que decir en telecomunicaciones porque han sido pioneros en una dimensión significativamente distinta y acelerada para democratizar el acceso a las telecomunicaciones. Esa es otra dimensión de estas empresas de la economía social. Bueno, quería, antes de despedir el programa, expresar mi sentida condolencia a don Johnny Paniagua y a su hermana Adilia Paniagua. Ha fallecido doña Adilia Anchía, viuda de Paniagua, la madre de ambos y abuela de Johnny también. Toda la vida los conocimos viviendo al costado sur del Parque Juan Santamaría. Entonces, para la familia Paniagua Anchía, un abrazo solidario a la distancia. Y desde lo más hondo de mi corazón, hoy despido a un primo amado, a un hombre extraordinario en Bebedero de Cañas, a Olber Barquero Espinosa. Olber ha partido a la eternidad, hoy fueron sus funerales, un hombre con el que compartimos muchísimas alegrías, muchísimas aventuras, muchísimas lágrimas y sonrisas. Para su madre, para sus hermanos, para su esposa, para sus hijos, un abrazo lleno de amor, lleno de solidaridad, lleno de gratitud por haber sido parte de mi vida y de la vida de mi familia. Descanse en paz, Olber Barquero Espinosa. Ni con las aguas de un río, cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar donde hay un niño dormido. Cuando un amigo